Isabela Vargas conducía su coche por la carretera nocturna y solo soñaba con una cosa: llegar a casa, desplomarse en el sofá y no moverse durante unas 12 horas. La última operación especial la había dejado sin fuerzas. A sus 32 años, la comandante de la Unidad de Operaciones Especiales, Furia, se sentía como un limón exprimido. Por la ventanilla pasaban fugazmente cafeterías de carretera, gasolineras y farolas solitarias. En algún punto más adelante había un pequeño pueblo. Nada especial, un lugar perdido y corriente. Pasaría de largo y lo olvidaría. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Isabela cambió de marcha y miró el reloj del salpicadero. 10:30 de la noche. Una hora más y estaría en casa. Una ducha caliente, un té, la cama. Dios, qué ganas de dormir. Más adelante, unas luces azules empezaron a parpadear. Un bastón luminoso le cortó el paso. Isabela frenó. 2 agentes estaban en el arcén. Uno de ellos le hacía señas con el bastón. Una revisión rutinaria, seguramente. Se detuvo y bajó la ventanilla. Se acercó al coche un agente de unos 50 años, corpulento y con la mirada de quien se siente dueño del mundo. En su placa ponía: Sargento Javier Mendoza. No ha puesto el intermitente al cambiar de carril, dijo sin saludar. Isabela frunció el ceño. ¿Qué cambio de carril? Llevo los últimos 20 kilómetros en mi carril. No discuta, lo he visto todo. Su documentación. Sacó su permiso de conducir y se lo entregó. Mendoza lo cogió, pero ni siquiera lo miró. Le hizo un gesto con la cabeza al otro agente. Este se acercó por el otro lado del coche. Era joven, de unos 25 años. Mateo, según su placa. Abra el maletero, dijo Mateo. ¿Para qué? Una inspección rutinaria. ¿O tiene algún motivo para negarse? Isabela apretó el volante. Sintió una punzada en su interior. Conocía ese tono, había visto esas miradas. En su trabajo lo había visto todo. Ahora cada célula de su cuerpo le gritaba que algo no iba bien. De acuerdo, dijo con calma. Pulsó el botón. El maletero se abrió. Mateo fue hacia la parte trasera del coche. Isabela lo observaba por el retrovisor. Rebuscó allí unos 30 segundos y luego volvió con un envoltorio de plástico en la mano. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, dijo alargándolo para enseñárselo a Mendoza. A Isabela la recorrió un escalofrío. Jamás en su vida había tocado las drogas. Nunca. En su maletero solo había una rueda de repuesto, un extintor y una vieja bolsa de deporte. «Eso no es mío», dijo en voz baja. Mendoza se echó a reír. «Claro, ha aparecido por arte de magia. Escucha, guapa, te has metido en un problema muy serio. Esto es el artículo 228. Te pueden caer unos cuantos años. Ustedes lo han puesto. Exijo un atestado con testigos presentes». «Venga ya», dijo Mateo, restándole importancia con un gesto. «Vamos a la comisaría y allí lo tramitaremos todo. Quizá podamos llegar a un acuerdo». Isabela sintió una oleada de ira. Esa gente lo hacía constantemente. Una parada, colocar pruebas, extorsión, un método bien ensayado. ¿Cuántas personas habían pasado ya por sus manos? ¿Cuántas habían pagado? ¿Cuántas estaban ahora en la cárcel? Metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta. El teléfono. Tenía que avisar a Ricardo Montes, el comandante de su grupo. Escribió rápidamente un mensaje, ocultando el móvil bajo el borde del asiento. Código 7. Coordenadas. Guardia Urbana. Me han tendido una trampa. Pulsó enviar. «¡Eh! ¿Qué estás haciendo ahí?», gritó Mendoza, abriendo la puerta de un tirón. Isabela no tuvo tiempo de esconder el teléfono. Mateo se lo arrebató. «Mira qué lista», se burló él mirando la pantalla. «Escribiéndole a alguien. No te preocupes, en la comisaría lo aclararemos todo». «Devuélvame el teléfono», dijo Isabela con voz firme. «Devuélvame», la imitó Mendoza.
Ahora vas a hablar de delitos. Con droga en el maletero. Sal del coche. Vámonos. Isabela salió. No le temblaban las manos. Su corazón latía a un ritmo constante. En sus operaciones había visto cosas mucho peores. Pero ahora, de pie en el arcén entre dos policías con una acusación falsa, lo comprendió de repente. Este es el verdadero miedo, el que siente la gente corriente. Aquellos que no tienen una placa de las fuerzas especiales, los que están indefensos. Caminó en silencio hacia el coche patrulla. El mensaje había llegado a su comandante. Había tenido tiempo. Ahora tenía que aguantar, ver cómo funcionaba ese sistema desde dentro, memorizar cada detalle. Mendoza abrió la puerta trasera y le indicó con la cabeza que entrara. Siéntate y calla. En la comisaría hablaremos. Isabela se sentó. La puerta se cerró con un chasquido metálico. A través de la rejilla vio como Mateo y Mendoza intercambiaban una mirada y una sonrisa cómplice. El coche patrulla avanzaba por la carretera desierta. Isabela, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventanilla. Las farolas pasaban una tras otra, proyectando reflejos amarillos sobre el cristal. No sentía pánico. El pánico era un lujo que la gente de su profesión no podía permitirse. Delante, Mendoza y Mateo hablaban en voz baja. Creían que no los oía, pero ella captaba cada palabra. «Tiene un buen coche», dijo Mateo. «Eso significa que tiene dinero». «Sí», asintió Mendoza. «Va bien vestida, no es ninguna pobretona. Calculo que soltará unos 200,000. ¿Y si no quiere?» «Querrá. Todos quieren. Nadie busca problemas». Isabela escuchaba y memorizaba. 200,000. La tarifa estándar. No era un simple soborno en la carretera, era un sistema de extorsión organizado. ¿A cuántas personas habían procesado en un mes? 10, 20, más. Recordó los rostros de las mujeres en las redadas de narcopisos. Destrozadas, aterrorizadas. Muchas habían acabado allí tras acusaciones falsas. Algunas no pudieron pagar y terminaron en prisión. Y esos dos recorrían tranquilamente la carretera en busca de nuevas víctimas. «Oye», dijo Mateo, girándose hacia la rejilla, «¿por qué estás tan callada? Normalmente todas se ponen a llorar al instante, a pedir perdón, a hacer promesas». Isabela lo miró con frialdad. «Estoy esperando a que se les acabe el juego». Mendoza soltó una carcajada. «Vaya, con carácter. No te preocupes, en la comisaría Héctor Guerrero te pondrá en tu sitio enseguida. A las listas como tú las doma en 5 minutos. Héctor Guerrero. Isabela memorizó el nombre. Así que en la comisaría había un jefe, alguien que dirigía todo el entramado. ¿Quién es Héctor Guerrero?, preguntó con voz neutra. Ya lo descubrirás, sonrió Mateo. Es nuestro teniente, un tipo serio. Cuando hable contigo, querrás pagar de inmediato y olvidar esta noche. Isabela asintió. Teniente Héctor Guerrero. El coche abandonó la carretera y se adentró por calles estrechas. Las casas estaban a oscuras, con las ventanas ciegas. Sin vida. Solo las farolas iluminaban el asfalto lleno de baches y los charcos. 10 minutos después, llegaron al edificio de la comisaría de distrito. Un edificio de 2 plantas con la pintura gris desconchada. En el tejado, una bandera lacia y sucia. «Hemos llegado», dijo Mendoza apagando el motor. Mateo salió y abrió la puerta trasera. Isabela pisó el asfalto. El aire era pesado, húmedo, y olía a basura y a algo agrio. Miró a su alrededor. Una sola entrada. Ventanas con rejas. Las cámaras eran viejas. La mitad probablemente no funcionaba. «Vamos», la empujó Mateo por la espalda. Isabela caminó hacia la entrada. Mendoza iba delante, Mateo detrás. Entraron en el edificio. En el pasillo solo una bombilla estaba encendida. Las demás estaban fundidas. Olía a humedad y a tabaco barato. En las paredes colgaban viejos carteles sobre la ley y la lucha contra las drogas. ¡Qué ironía!
En la sala de atención al ciudadano, un joven sargento estaba sentado en una mesa, mirando su teléfono. Al verlos, ni siquiera levantó la cabeza. ¿Habéis traído a otra?, preguntó con voz aburrida. Sí, asintió Mendoza. Con drogas. Tramítala. El sargento bostezó y empezó a escribir en unos papeles. Isabela permanecía de pie en medio de la sala, observando a aquella gente. Para ellos, era una noche normal, un trabajo rutinario. Traer a una víctima, intimidarla, sacarle el dinero y luego soltarla, ¿o no? Pura rutina. ¿Está Héctor Guerrero?, preguntó Mendoza al sargento. Sí, en su despacho. Dijo que si traíais a alguien, se lo llevaseis directamente. Perfecto, sonrió Mendoza. Vamos, guapa, vas a conocer al hombre que decide los destinos. La llevaron por un pasillo. Isabela caminaba en silencio. Por dentro, la rabia hervía. Pero su rostro se mantenía impasible. Memorizaba cada puerta, cada giro, cada cara. Cuando Montes y sus hombres irrumpieran, necesitaría conocer la distribución del edificio. Si irrumpen, si el mensaje llegó. Basta, se ordenó a sí misma. Llegó. Seguro que llegó. Ricardo no es de los que abandonan a los suyos. Ha recibido el mensaje y ya está en camino. Solo tengo que aguantar. Se detuvieron ante una puerta con una placa. Teniente Guerrero. Mendoza llamó. Adelante. Se oyó una voz desde dentro. La puerta se abrió. El despacho era pequeño, pero amueblado con pretensiones. Un escritorio macizo, un sillón de cuero, diplomas enmarcados en las paredes. Sentado a la mesa había un hombre de unos 45 años, corpulento, con el rostro hinchado y ojos pequeños y penetrantes. Miró a Isabela como si estuviera tasando mercancía. A ver, dijo, reclinándose en el sillón. ¿Qué tenemos aquí? Mendoza, informe. La detuvimos en la carretera, mi teniente. Llevaba drogas en el maletero. Unos 200 gramos a ojo. Guerrero asintió sin apartar la vista de Isabela. Entendido. Artículo 228, apartado 2. Posesión en grandes cantidades. Esos son de 3 a 10 años, cariño. Isabela guardó silencio, mirándolo fijamente a los ojos. Una mujer de pocas palabras, sonrió Guerrero. No te preocupes, ahora hablarás. Lleváosla al calabozo. Que se siente un rato a pensar. Por la mañana hablaremos. Mendoza la agarró del codo y la condujo por el pasillo. Bajaron a la primera planta. Giraron hacia el ala de los calabozos, abrieron una puerta de rejas y la empujaron dentro. Descansa, guapa, dijo Mendoza. Mañana estarás más cooperativa. La puerta se cerró de golpe. Isabela miró a su alrededor. Un calabozo de unos 3 por 4 metros. Paredes de hormigón. Un catre de hierro. Un agujero en una esquina a modo de retrete. Una bombilla mortecina en el techo. En un rincón, 2 mujeres estaban sentadas. Una era joven, de unos 25 años, y lloraba con la cabeza entre las rodillas. La otra, mayor, de unos 40, miraba fijamente a la pared con los ojos vacíos. «Hola», dijo Isabela en voz baja. La joven levantó la cabeza. Tenía la cara hinchada de llorar y los ojos rojos. «¿A ti también?», susurró. «Sí, me han puesto drogas». La joven asintió. «A nosotras también. Siempre hacen lo mismo. Te paran en la carretera, te meten algo y te traen aquí. Luego te piden dinero». Isabela se sentó en el catre a su lado. «¿Cuánto piden?» «A mí, 150,000. Llevo aquí 3 días. Mi madre está intentando reunirlo». «¿Y ella?», preguntó Isabela, señalando con la cabeza a la mujer mayor. «No responde», dijo la joven. «Lleva aquí una semana, no pagó. Mañana tiene el juicio. Sabe que la van a condenar. Ya no habla». Isabela observó a la mujer. Estaba rota, con la mirada perdida. ¿Cuántas como ella habrían pasado por esas paredes? ¿Cuántas habrían pagado? ¿Y cuántas, por no pagar, se pudrían ahora en las cárceles? «¿Con qué frecuencia hacen esto?», preguntó Isabela. La joven se secó las lágrimas. «Constantemente.
Les oí hablar. Cada semana traen a alguien. El que paga se va. El que no, a juicio. Isabela se levantó, se acercó a los barrotes y miró hacia el pasillo. Vacío. El guardia dormitaba en su mesa al final del pasillo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a la joven. Lucía. Aguanta, Lucía. Pronto acabará todo. Lucía la miró con incredulidad. Hablas como si supieras algo. Isabela volvió al catre. Simplemente creo que la justicia existe. Lucía esbozó una sonrisa amarga. Aquí no hay justicia, solo dinero y poder. Tras la puerta se oyeron pasos y voces. Isabela reconoció la voz de Mendoza. Héctor, esta es una terca. No quiere hablar. No importa, respondió la voz de Guerrero. Mañana hablaremos más en serio. Que pase la noche en el calabozo, para la mañana habrá entrado en razón. Y si no, haremos como con aquella del año pasado. ¿Te acuerdas, la que también se resistía? Me acuerdo. Le cayeron 3 años. Pues a esta le pasará lo mismo. O paga. Ella elige. Los pasos se alejaron. Isabela permaneció sentada, escuchando el silencio. Así que no era un caso aislado. Era una corrupción sistémica que llevaba años funcionando, sin que nadie la detuviera. Lucía se tumbó en el catre y se acurrucó. Duerme si puedes, susurró. Mañana será peor. Isabela no durmió. Se quedó sentada contando el tiempo. ¿Cuánto había pasado desde que envió el mensaje? ¿1 hora? ¿Más? Montes tenía que haberlo recibido. Ya estaría en camino. El grupo se movilizaba rápido, en unos 20 minutos. Luego, un trayecto de 120 kilómetros desde Moscú. Si iban a toda velocidad, tardarían 1 hora, quizá un poco más. Eso significaba que llegarían pronto. Solo tenía que aguantar hasta el amanecer. Cerró los ojos y se apoyó en la pared fría. Pasaron unos 40 minutos, tal vez más. Isabela estaba sentada en el catre de hierro, atenta a los sonidos de la comisaría. Se oían portazos lejanos, alguien gritaba. Lucía se había quedado dormida en un rincón. La otra mujer seguía inmóvil. De nuevo, pasos en el pasillo. El chirrido de unas llaves. La puerta se abrió de golpe. Mendoza estaba en el umbral. Tú, levanta. El teniente quiere hablar. Isabela se levantó y lo siguió por el pasillo. En la sala de atención al ciudadano, ahora había otro sargento, de más edad. No levantó la vista cuando pasaron. Mendoza la llevó hasta el despacho de Guerrero y llamó a la puerta. Entra, se oyó una voz. Isabela entró. Ahora había 2 personas en el despacho. Guerrero sentado en su escritorio y otro hombre, delgado, con gafas, de unos 50 años. Estaba revisando unos papeles. Te presento a alguien, dijo Guerrero. Este es Arturo Castillo, el inspector. Llevará tu caso, si es que no cambias de opinión, claro. Castillo levantó la vista y miró a Isabela por encima de las gafas. Su mirada era cansada, indiferente. Siéntese, dijo secamente. Isabela se sentó. Castillo acercó una carpeta. La abrió. Vargas Isabela, 32 años. Domiciliada en Moscú. Se ha encontrado en su maletero una sustancia estupefaciente con un peso de 215 gramos. Cantidad notoria. Artículo 228, apartado 2. De 3 a 10 años de privación de libertad. Hablaba de forma monótona, como un autómata. Para él, ella era solo un expediente. Un caso más. Me lo han puesto ustedes, dijo Isabela con calma. Exijo un análisis independiente. Castillo sonrió. El análisis será nuestro. Confirmará que son drogas. Después, el escrito de acusación. El juicio. La sentencia. Todo conforme a la ley. ¿A qué ley? Ustedes fabrican los casos. Castillo se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Señorita, llevo 30 años en el sistema. He visto a miles como usted. Todas inocentes. A todas les han puesto algo.
Pero los análisis siempre demuestran lo contrario, y los tribunales siempre dictan sentencias condenatorias. Guerrero se echó a reír. ¿Ves? Ni el inspector te cree. Deja de resistirte. Paga y lárgate. Isabela apretó los puños bajo la mesa. Le entraron ganas de levantarse y partirle la cara a ese gordo cabrón. Pero no podía. Aún era pronto. Necesitaba más información. «¿Y si pago, qué garantía tengo de que no volverán a por mí?», preguntó. Guerrero se levantó y se acercó. Demasiado cerca. Isabela percibió el olor a sudor y a colonia barata. «La garantía soy yo», dijo en voz baja. «Pagas y nos despedimos como amigos. Cerraremos el caso, romperemos el atestado y te irás a casa y te olvidarás de esta noche». Le puso la mano en el hombro. Sus dedos apretaron la tela de la chaqueta. Isabela se quedó helada. Cada célula de su cuerpo le gritaba: «Quítale la mano, rómpesela, déjalo fuera de combate». Pero se contuvo. «Quite la mano», dijo con voz firme. Guerrero se rió. «Qué orgullosa». «¿Y de qué tienes que estar orgullosa? Ahora no eres nadie, solo una delincuente. Puedo hacer contigo lo que quiera». Su mano se deslizó más abajo. Isabela se apartó bruscamente y se levantó de la silla. «No me toque». Guerrero dio un paso hacia ella. Castillo seguía escribiendo en sus papeles, con total indiferencia. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Guerrero. «¿Quejarte? ¿A quién?». «Aquí, la ley somos nosotros. Nadie te va a ayudar. Tus padres están lejos. Tus amigos, quién sabe dónde. Tu teléfono lo tenemos nosotros. Estás sola». Dio otro paso adelante. Isabela retrocedió hasta la pared. «¿Sabes, guapa? Tengo una oferta mejor. Nos entretienes un rato y te dejo ir gratis». Castillo levantó la cabeza y sonrió. «Héctor, es usted un genio». Isabela miró a Guerrero a los ojos. En su interior se desataba un huracán. Podría derribarlo en 3 segundos, y a los 2 en 5. Pero entonces todo se iría al traste. El entramado seguiría en pie. Esas alimañas continuarían destrozando vidas. «Se lo digo por última vez», dijo en voz baja. «Quite las manos». Guerrero se rió e intentó agarrarla por la muñeca. Y en ese instante, una voz potente resonó en el pasillo. «Guerrero, ¿dónde estás?». Guerrero se giró irritado. «¡Mierda, el capitán! Vete al calabozo. Luego terminamos». Empujó a Isabela hacia la puerta. Mendoza la agarró del brazo y la llevó de vuelta. Mientras caminaban por el pasillo, Isabela oyó a sus espaldas: «Todo en orden, mi capitán. Otra drogadicta. La estamos tramitando». Mendoza la metió de un empujón en el calabozo. La puerta se cerró. Isabela se apoyó en la pared y cerró los ojos. Le temblaban las manos por la rabia contenida. Les había permitido llegar demasiado lejos, pero ahora lo sabía con certeza. Esa gente no eran simples corruptos. Estaban dispuestos a todo: violencia, chantaje, violación. Todo por dinero y poder. Lucía la miró. «Conmigo también lo intentaron», susurró. «Guerrero me dijo lo mismo. Voy a pagar. Cualquier cosa menos eso». Isabela se acercó y se sentó a su lado. «¿Cuántas más hay?». La chica se secó las lágrimas. «No lo sé, muchas. Cada semana traen a alguien. El que paga se va. El que no, a la cárcel. Y con algunas se divierten». Pasó una hora. Isabela estaba sentada en el calabozo, mirando en la oscuridad. Lucía dormía, acurrucada en el catre. La otra mujer seguía sin moverse, como siempre. De nuevo, pasos en el pasillo. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Mendoza estaba en el umbral. «Levanta. El teniente quiere volver a hablar». Isabela se levantó y lo siguió por el pasillo. La llevó hasta el despacho de Guerrero y llamó. «Entra», se oyó una voz desde dentro. Isabela entró. Guerrero estaba solo, sentado a su escritorio. Delante de él, una botella de whisky y un vaso. Estaba borracho.
Le brillaban los ojos y tenía la cara roja. «Ah, ha vuelto la guapa», dijo arrastrando las palabras. «Y bien, ¿has cambiado de opinión? ¿Vas a pagar?» «No». Guerrero se levantó de la mesa y se acercó. Demasiado cerca. Isabela notó el aliento a alcohol. «Sabes, ya me he cansado de tus jueguecitos», dijo. «Eres demasiado orgullosa. Hay que ponerte en tu sitio». Extendió la mano e intentó rodearle la cintura. Isabela se apartó bruscamente. «No me toque». Guerrero se rió. «¿Y qué vas a hacer? ¿Gritar? ¿Quejarte?» La puerta del despacho se abrió. Entró otro policía, joven, de unos 28 años. Isabela no lo había visto antes. «Jefe, quizá es hora de enseñarle el calabozo de régimen especial», preguntó con una sonrisa burlona. Guerrero miró a Isabela, evaluándola. «No es mala idea», dijo. «Pero primero vamos a divertirnos y luego ya veremos». Dio un paso hacia Isabela e intentó agarrarle la mano, y en ese momento ella estalló. Sus reflejos se activaron por sí solos. Le interceptó la muñeca, se la giró y le aplicó una llave de dolor. Guerrero aulló y se dobló. Isabela no se detuvo. Lo empujó contra la pared. Se golpeó la cabeza y se deslizó hasta el suelo. El joven policía se abalanzó sobre ella. Isabela se giró y le dio un codazo en el plexo solar. Él se encogió, boqueando. Lo remató con un rodillazo en la cara. Cayó al suelo. Mendoza entró corriendo en el despacho, buscando la porra en su cinturón. Isabela fue más rápida. Una patada en la rodilla. Él gritó y empezó a caer. Ella le sujetó la cabeza y la estrelló con fuerza contra el borde de la mesa. Mendoza se desplomó, inconsciente. 15 segundos. 3 hombres en el suelo. Isabela se enderezó y se sacudió las manos. Su respiración era regular, su pulso, tranquilo, como en un entrenamiento. Guerrero estaba sentado junto a la pared, sujetándose la cabeza, mirándola con terror. «¿Pero quién coño eres?» Isabela lo miró con frialdad. «Alguien que se ha cansado de sus juegos». Guerrero intentó levantarse, apoyándose en la mesa. «Seguridad, todos aquí. Agresión a la autoridad». La puerta se abrió de golpe. Otros 4 policías irrumpieron en el despacho. Isabela evaluó la situación. 4 hombres frescos contra ella sola en un espacio cerrado. Podía intentarlo, pero tenía pocas posibilidades. Y lo más importante, si los dejaba a todos fuera de combate, ¿qué haría después? ¿Huir? ¿A dónde? No conocía bien la distribución del edificio. No sabía dónde estaba su teléfono. No sabía con certeza si el mensaje le había llegado a Montes. No, tenía que seguir esperando. Lentamente levantó las manos. «De acuerdo, no me resisto». Guerrero se levantó, respirando con dificultad, y se limpió la sangre de la frente. En sus ojos había una mezcla de rabia y miedo. «Cogedla, sujetadla bien». 2 policías le agarraron los brazos y se los retorcieron a la espalda. Un dolor agudo le recorrió los hombros, pero no emitió ni un sonido. Guerrero se acercó. Tenía el rostro desfigurado por la ira. «Te creías muy lista, ¿eh? ¿Pensabas que ibas a pelear y nos asustaríamos?» Levantó la mano y le dio una bofetada. Isabela sintió cómo se le partía el labio y notó el sabor salado de la sangre en la boca. «¿Creías que alguien te iba a salvar?», continuó Guerrero. «Nadie te va a salvar. Aquí estás sola». Le pegó otra vez, y otra. Isabela no se resistió. Que pensaran que la habían doblegado. «Basta, Héctor», dijo uno de los policías. «La va a matar». Guerrero se detuvo, jadeando. Tenía los nudillos ensangrentados. Se acercó a la mesa, abrió un cajón y sacó una pistola eléctrica. Unas chispas azules saltaron entre los contactos. «¿Ves esto?», preguntó, mostrándosela. «Ahora vas a aprender lo que les pasa a los que levantan la mano a la policía». Isabela miró la pistola. El corazón le dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible. Contra un Taser, sus habilidades de combate no servían de nada.
Una descarga y perdería el conocimiento. Quizá para siempre. Guerrero se acercó más y le apoyó la pistola en el cuello. Te creías muy lista. Ahora te vamos a enseñar. El mundo explotó en una llamarada de dolor. La descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo. Sus músculos se contrajeron en un espasmo. Cada nervio ardía. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban, que la conciencia se desvanecía. Lo último que oyó antes de caer en la oscuridad fue la risa de Guerrero. Así está mejor. Ahora hablaremos de otra manera. Después, nada. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Quizá 1 minuto, quizá 10. Se despertó cuando alguien la arrastraba por el suelo, tirando de sus piernas. Su cabeza golpeaba contra las irregularidades del linóleo. Le dolía, pero su cuerpo no respondía. Los músculos seguían paralizados por la descarga. «¿Llevadla al módulo de aislamiento?», oyó la voz de Guerrero desde algún lugar por encima de ella. «Al último calabozo, esposadla a la tubería. Que se quede ahí sentada a pensar». La arrastraron por un pasillo y luego bajaron por unas escaleras. Los escalones le golpeaban dolorosamente la espalda. Isabela intentó mover las manos, pero no le obedecían. Solo sus dedos se crispaban ligeramente. Bajaron a un sótano. Hacía frío y había humedad. Olía a moho y a aire viciado. Se detuvieron ante una puerta de hierro. El chirrido de las bisagras. La metieron dentro y la arrojaron sobre el suelo de hormigón. Isabela intentó abrir los ojos. Los párpados le pesaban, pero se obligó a hacerlo. Era un calabozo diminuto, de unos 2 por 3 metros, paredes de hormigón desnudas. A lo largo de una de ellas pasaba una gruesa tubería de la calefacción. No había ventanas, solo una estrecha rendija casi en el techo. Una luz tenue apenas se filtraba desde el exterior. Uno de los policías la levantó por los brazos, la llevó hasta la tubería, sacó unas esposas, se las cerró en las muñecas y la enganchó a la tubería. El metal se le clavó en la piel. «Que descanses», se burló. Salieron. La puerta se cerró de golpe y el cerrojo sonó. Los pasos se alejaron. Isabela se quedó sola en la oscuridad. Se apoyó de espaldas en la pared fría e intentó recuperar el aliento. Le dolía todo el cuerpo. Los músculos estaban resentidos por la descarga eléctrica. Las muñecas le ardían donde el metal de las esposas se le clavaba en la piel. La cara le palpitaba por los golpes. Tenía el labio hinchado. Apenas podía abrir un ojo. Pero lo peor de todo era la idea que le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si el mensaje a Montes realmente no se había enviado? ¿Y si Guerrero tenía razón y estaba completamente sola? No, no puedo pensar así. El mensaje se envió. Montes ya está en camino. Solo tengo que aguantar. Tiró de las esposas. La tubería no cedió. Intentó pasar la mano a través del metal. Le dolió. La piel se le abrió, pero la mano no pasaba. Las esposas estaban demasiado apretadas. Tras la puerta se oyeron pasos. Pesados, seguros. Varias personas. Se detuvieron justo delante de la puerta. Isabela se quedó quieta, escuchando. «Héctor, ¿eres idiota?», dijo una voz desconocida. Grave, autoritaria. «¿Por qué le has pegado?». «Atacó a mis hombres, mi comandante», respondió la voz de Guerrero. «Comandante». Isabela se tensó. Tenía que ser Morales, el supervisor de todo el entramado. «Me da igual lo que hiciera», continuó Morales. «Has dejado marcas. Tiene moratones, arañazos, las marcas de la pistola eléctrica. Si alguien se entera, estamos acabados». «Nadie se enterará», replicó Guerrero. «Lo registraré todo como resistencia a la autoridad. Diremos que se puso agresiva, que atacó a los agentes y que tuvimos que usar la fuerza». «¿Estás seguro de que no avisó a nadie?», preguntó Morales. «¿Y si tiene contactos? ¿Familiares en el poder? ¿Conocidos en la fiscalía?». «Seguro. Revisamos su teléfono. El último mensaje es de ayer por la tarde. Es una moscovita corriente, nadie importante». Isabela casi sonrió en la oscuridad.
O no habían visto su mensaje o no querían admitirlo. Escúchame con atención, Héctor, dijo Morales tras una pausa. Esa mujer ha visto demasiado. ¿Sabe lo del entramado, la extorsión, lo de Castillo, lo de la jueza? Ha oído nuestras conversaciones. No podemos dejarla ir. Entiendo, mi comandante. Entonces solo hay una salida. Una larga pausa. ¿Lo dice en serio?, susurró Guerrero. Totalmente, respondió Morales. Lo registraremos como un accidente. Se resbaló en el calabozo, se golpeó la cabeza con la tubería. Son cosas que pasan. O un suicidio. Se ahorcó con su propia ropa. También les pasa a los detenidos. Isabela sintió un frío glacial en su interior. Iban a matarla allí mismo, en ese calabozo, y a hacerlo pasar por algo que nadie sospecharía. Pero si hacemos eso, empezó Guerrero. Si no lo hacemos, lo interrumpió Morales, en un mes estaremos todos en la cárcel. Es peligrosa, demasiado lista, demasiado obstinada. A gente así no se la puede dejar ir. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Si hay el más mínimo riesgo, hay que solucionar el problema de raíz. De acuerdo, aceptó Guerrero tras una pausa. Entonces, ¿cuándo? Esta noche, dentro de unas 3 horas. Esperaremos al cambio de turno. Los nuevos no sabrán nada. Diremos que entramos a ver cómo estaba y ya estaba muerta. Todo limpio. Entendido. Y una cosa más, Héctor. Si resulta que tiene contactos y alguien empieza a buscarla, tú serás el responsable. ¿Entendido? Es tu detenida, tu responsabilidad. Entendido, mi comandante. Los pasos se alejaron. Isabela permaneció sentada en la oscuridad, escuchando el silencio. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia. Esas alimañas no eran solo extorsionadores, eran asesinos. ¿Cuánta gente yacía ya en sus tumbas por su culpa? ¿Cuántas muertes se habían registrado como suicidios o accidentes? Volvió a tirar de las esposas con todas sus fuerzas. El metal se le clavó en las muñecas hasta hacerle sangre. La tubería se movió ligeramente, pero no se soltó. Isabela lo intentó de nuevo. El dolor le recorrió los brazos. La sangre le goteaba por los dedos hasta el suelo. Pero la tubería resistía. Isabela se apoyó en la pared y cerró los ojos. Su respiración era pesada. El corazón le latía con fuerza. A 80 kilómetros de Puerto Umbrío, en Moscú, el teniente coronel Ricardo Montes estaba en su despacho revisando informes de la última operación. A través de la ventana, la capital se hundía en las luces del atardecer. Estaba cansado. 3 días casi sin dormir, a base de café y nervios. Tenía ganas de ir a casa con su mujer y sus hijos. El teléfono vibró sobre la mesa. Montes miró la pantalla por inercia y se quedó helado. Código 7. Coordenadas. Guardia Urbana. Me han tendido una trampa. Remitente. Vargas. Código 7. Ayuda de emergencia. Vida en peligro. Extracción inmediata requerida. Montes se levantó de un salto, tan bruscamente que volcó la silla. Salió corriendo al pasillo. Todos a la sala de reuniones. Inmediatamente. Vargas está en peligro. Código 7. 2 minutos después, 8 hombres estaban reunidos en la armería. Su grupo, los mejores combatientes de la unidad especial Furia. Ya se estaban poniendo los chalecos antibalas, comprobando sus fusiles, cargando los cargadores. «¿Qué ocurre, mi teniente coronel?», preguntó el teniente Gómez. «Vargas ha enviado un código 7. Las coordenadas están a 120 kilómetros de aquí. La ha detenido la Guardia Urbana. Le han puesto drogas. No hay más información». Gómez maldijo entre dientes. «Se han pasado de la raya. Tocar a una comandante de la Furia». Montes se abrochó el chaleco, cogió su fusil y comprobó el cerrojo. «No sabemos qué nos encontraremos. Podría ser una simple extorsión o algo peor. Preparaos para todo. Llevaremos 3 vehículos. Gómez, tú vienes conmigo en el primero. Reyes, tú te encargas del segundo grupo.
El tercer vehículo, de reserva. Entendido. Munición real, pero solo abriréis fuego a mi orden. Sigue siendo la policía por muy corrupta que sea. No necesitamos un tiroteo. Se subieron a 3 furgonetas negras sin distintivos. Montes se puso al volante del primer vehículo. A su lado, Gómez sostenía una tableta. En la pantalla brillaba el punto de las coordenadas de Isabela. ¿Cuánto tardaremos?, preguntó Gómez. Sin tráfico y a máxima velocidad, unos 40 o 45 minutos. ¿Hace mucho que envió el mensaje? Montes miró el reloj. Hace 3 minutos. Tenemos poco tiempo. Lo sé, mi teniente coronel. Los vehículos arrancaron a toda velocidad. Montes conducía rápido, con seguridad al límite de lo posible. Carretera nocturna, pocas luces, pocos coches. El velocímetro marcaba 150. Gómez miraba la tableta. Las coordenadas llevan a un centro comarcal. Un pueblo llamado Puerto Umbrío. Allí hay una comisaría. Así que la han llevado allí. Ricardo, ¿crees que se ha identificado? Montes negó con la cabeza. Vargas no es de las que entran en pánico sin motivo. Si envió un código 7, pero no escribió nada más, es que no tuvo tiempo. O quería ver cómo funciona su sistema. Arriesgado. Es propio de ella, siempre metiéndose donde no debe. Montes recordó cómo, 4 años atrás, Isabela se había unido a su grupo. Joven, audaz, con una chispa en los ojos. Superó las pruebas de selección, más duras que las de los hombres, demostró a todos de lo que era capaz y se convirtió en una de las mejores. Ahora tenía 32 años y seguía lanzándose de cabeza al peligro. Volaban por la carretera. A su lado pasaban pueblos, bosques, gasolineras. Montes no reducía la velocidad. Cada minuto contaba. 38 minutos después, las luces del pueblo aparecieron en el horizonte. Todos preparados, dijo Montes por el comunicador. Apagad luces y sirenas. Actuaremos en silencio mientras podamos. Entendido, respondió Reyes desde el segundo vehículo. Las 3 furgonetas se detuvieron a 200 metros del edificio de la comisaría de distrito. Apagaron los motores. Silencio. Solo el susurro del viento en los árboles. Montes miró por encima del volante. Un edificio gris de 2 plantas, ventanas con rejas, un coche patrulla en la entrada. Nadie más. Gómez, informe de situación, dijo en voz baja. 2 de la madrugada. El turno de noche es mínimo. Según la base de datos, en la comisaría no suele haber más de 7 personas por la noche. Vargas está en algún lugar dentro. No sabemos la ubicación exacta. Montes asintió. El plan es simple. El grupo 1 entra conmigo por la entrada principal. Grupo 2, Reyes, bloqueas la salida trasera y las de emergencia. El grupo 3 se queda en la reserva, cubriendo el perímetro por si llegan refuerzos. Munición real. Fuego solo a mi orden. Poneos los visores nocturnos. Encended las cámaras. Lo grabamos todo. Vamos. 8 combatientes vestidos con equipo negro salieron sigilosamente de los vehículos. Chalecos antibalas, fusiles, cascos con visores nocturnos. Se movían como sombras. Rápido, en silencio, con profesionalidad. Montes iba el primero. Se acercaron a la entrada de la comisaría. La puerta estaba cerrada. Montes probó el picaporte. Cerrado por dentro. Gómez, derríbala, susurró. Gómez avanzó con un ariete y tomó impulso. Un único y potente golpe. La puerta salió volando de sus goznes con un estruendo que despertó a toda la comisaría. «¡Adelante!», rugió Montes. Irrumpieron en el interior. Un pasillo, una luz tenue, olor a tabaco y a aire viciado. En la sala de atención al ciudadano, un sargento dormía en su mesa. Se despertó con el estruendo, se levantó de un salto y, por reflejo, buscó su arma reglamentaria. «¡Quieto! ¡Manos a la cabeza!», gritó Montes, apuntándole con el fusil. El sargento se quedó paralizado al ver 8 cañones apuntándole. Levantó lentamente las manos. «¡Al suelo, boca abajo, rápido!». El sargento se tiró al suelo.
Gómez le puso las esposas y le tapó la boca. Siguiente. Despejad todo el edificio. Avanzaron por el pasillo. De un despacho salió un policía con el uniforme desabrochado. Al ver a las fuerzas especiales, retrocedió con el rostro desencajado por el terror. ¡Al suelo, manos a la cabeza! Se arrodilló. Otro hombre esposado, en 10 segundos. Montes abrió de una patada la puerta de la sala de atención al ciudadano. Dentro había 3. Uno de ellos, instintivamente, fue a coger la pistola que había sobre la mesa. Montes disparó una ráfaga corta al techo. El estruendo fue ensordecedor. El yeso cayó como una lluvia. La próxima ráfaga irá a vosotros. Todos al suelo, manos a la cabeza. Se tumbaron al instante, sin rechistar, sin oponer resistencia. Gómez los ató a los 3 con bridas de plástico. ¿Dónde está la comandante Vargas?, preguntó Montes, pisando la espalda de uno de ellos. La mujer que habéis traído hoy. ¿Dónde está? El policía guardaba silencio. Solo respiraba con dificultad. No volveré a preguntarlo. En el módulo de aislamiento, soltó el policía. En el sótano. Guíanos, rápido. El policía se levantó, con las manos atadas a la espalda, y los condujo hacia las escaleras. En ese momento, Guerrero salió corriendo del pasillo, vio a las fuerzas especiales e intentó coger su arma reglamentaria del cinturón. Gómez fue más rápido. Se giró y le golpeó en la mandíbula con la culata del fusil. Se oyó un crujido. Guerrero se desplomó en el suelo, perdiendo el conocimiento. «Esposadlo», ordenó Montes. Bajaron al sótano. Húmedo, frío, olía a moho. Varios calabozos con puertas de hierro. «¿Dónde está?», gritó Montes. El policía los guió hasta el final del pasillo y señaló con manos temblorosas la última puerta. «Aquí, en el calabozo número 3». Montes corrió hacia la puerta. Tenía un candado. Le disparó. El metal saltó en pedazos. Pateó la puerta. Se abrió de golpe. Montes fue el primero en entrar en el calabozo. La linterna de su fusil iluminó una pequeña habitación. Paredes de hormigón desnudas. Una tubería de calefacción. Y junto a esa tubería, esposada, estaba sentada Isabela. Tenía la cara llena de moratones, el labio partido y un ojo casi cerrado por la hinchazón. Las muñecas ensangrentadas, pero sus ojos estaban vivos, claros. Levantó la cabeza y miró a su comandante. «Vargas, ¿estás viva?» Isabela sonrió débilmente. «Más viva que nunca, mi teniente coronel». Montes se abalanzó hacia ella y sacó de su bolsillo las llaves de las esposas que le había quitado al policía atado. Le temblaban las manos mientras abría la cerradura. Las esposas hicieron un chasquido y cayeron al suelo. «Sanitario, aquí, urgente», gritó Montes por el comunicador. El sanitario del grupo, Pérez, entró corriendo en el calabozo con su botiquín. Se arrodilló junto a Isabela, inició un rápido reconocimiento, le iluminó los ojos con una linterna, le tomó el pulso y le examinó el cuello. «Marcas de pistola eléctrica en el cuello. Se ven claramente los puntos de contacto», constató. «Heridas profundas en las muñecas por las esposas. Múltiples contusiones en la cara, labio partido, posible conmoción cerebral. Necesita ser hospitalizada». Isabela intentó levantarse, se tambaleó, pero Montes la sujetó. «Estoy bien», dijo con firmeza. «Tenemos que actuar rápido. Tenemos poco tiempo». Montes la ayudó con cuidado a sentarse en el borde del catre de hierro. El sanitario le ofreció una botella de agua. Isabela bebió varios tragos con avidez. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Montes, sentándose a su lado. «Cuéntamelo todo, desde el principio». Isabela se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. «Me pusieron drogas. Un caso clásico de extorsión. Me pararon en la carretera, supuestamente por no poner un intermitente. El agente Mateo me colocó un paquete en el maletero. Me trajeron aquí. Guerrero, el teniente, me pidió 200,000 rublos para cerrar el caso». Montes apretó los dientes. «Sigue».
Cuando me negué a pagar, empezaron las amenazas. Apareció el inspector Castillo. Delante de mí, discutieron cómo iban a fabricar el caso, cómo la jueza Serrano me iba a condenar. Luego, Guerrero empezó a acosarme, intentó violarme. Montes palideció. Apretó los puños. Me defendí, continuó Isabela. Derribé a 3 de ellos en 15 segundos. Entonces me pegaron y me dieron con la pistola eléctrica. Me esposaron aquí. Y lo más importante, Ricardo. Miró a su comandante a los ojos. Oí su conversación. Guerrero y el comandante Morales, el supervisor de todo el entramado. Planeaban matarme, hacerlo pasar por un accidente o un suicidio. Me quedaban 3 horas de vida. Montes se quedó helado. ¿Matarte? ¿Estás segura? Completamente. Oí cada palabra. Morales dijo, sabe demasiado. No podemos dejarla ir. No es la primera vez. Ya lo han hecho antes. Montes exhaló lentamente. Así que no es algo casual. Es corrupción sistémica. Un grupo criminal organizado con uniforme. Isabela asintió. Es un método bien establecido. Lo hacen constantemente. Ponen drogas, extorsionan. Quien paga, se va. Quien no, a juicio con un caso falso. Tienen a sueldo a un inspector y a una jueza. Llevan años haciéndolo. ¿Cuántas víctimas? No lo sé con exactitud, pero una de mis compañeras de celda dijo que traen a alguien cada semana. Si llevan así 3 años, son cientos de personas. Montes se levantó y sacó su teléfono. Mi teléfono, dijo Isabela rápidamente. Se lo quedó el agente Mateo. Podría haber conversaciones suyas. Puede que no hayan tenido tiempo de borrarlas. Es una prueba importante. Montes salió al pasillo y gritó. Gómez, encuentra el teléfono de Vargas. Confisca todos los teléfonos de los detenidos. Todos los ordenadores de los despachos. Todos los documentos. Todo bajo inventario. Reyes, llévate las grabaciones de las cámaras de seguridad, los dispositivos enteros. Entendido, se oyó como respuesta. Montes marcó un número en su teléfono. Habla el teniente coronel Montes, de la Unidad Especial, Furia. Póngame con el oficial de guardia de la Unidad de Asuntos Internos. Urgente. Sí, por la línea de anticorrupción. Tenemos un caso de alcance federal. Un grupo criminal organizado en una comisaría de distrito. Extorsión, colocación de drogas, fabricación de casos, posible asesinato. Sí, espero en línea. Isabela se levantó con dificultad. El sanitario intentó detenerla, pero ella lo apartó con un gesto. Salió al pasillo del sótano y vio las puertas abiertas de otros calabozos. De ellos sacaban a gente. Lucía, la joven que había estado con ella. La otra mujer seguía en silencio. Isabela se acercó a ellas. Sois libres. Todo ha terminado. Lucía la miró y rompió a llorar. Gracias, sollozó. Gracias. Ya pensaba que nadie me creería, que acabaría en la cárcel por algo que no hice. Mi madre lleva 3 días reuniendo el dinero, vendiendo todo lo que tiene. Isabela la abrazó. Ya no hace falta que vendas nada. Esa gente está detenida. Todas testificaréis. Se hará justicia. La otra mujer se acercó lentamente y miró a Isabela con los ojos vacíos. ¿De verdad es usted de las fuerzas especiales?, preguntó en voz baja. ¿Y de verdad los van a detener? ¿No se librarán? ¿No se saldrán con la suya? Isabela la miró a los ojos. No se saldrán con la suya. Le doy mi palabra. La mujer se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Las primeras lágrimas tras una semana de silencio. Montes terminó su llamada y se acercó a Isabela. Asuntos Internos está en camino. La Brigada de Investigación Criminal también se une. La Fiscalía está al tanto. En 1 hora habrá aquí todo un grupo operativo. Bien, exhaló Isabela. Miró a los policías detenidos, atados en la sala de atención al ciudadano. A Guerrero, inconsciente en el suelo con la mandíbula rota. A las caras asustadas de los demás. Esto es solo el principio, dijo en voz baja.
Morales sigue libre. La jueza Serrano también. Y quién sabe cuántos entramados más como este funcionan por todo el país. Una hora después, la comisaría de distrito de Puerto Umbrío era un hervidero. 4 todoterrenos negros de asuntos internos, 3 coches de la Brigada de Investigación Criminal, 2 furgonetas con expertos forenses. Todo el edificio estaba acordonado. Por todas partes bullía gente de uniforme y de paisano. Isabela estaba sentada en uno de los despachos. El sanitario le había curado las heridas y le había vendado la muñeca. Aún le dolía la cara, pero se negó a ir al hospital. Ahora había algo más importante. Frente a ella, sentado a la mesa, estaba el comandante de Asuntos Internos, David Romero. Tomaba notas de su declaración, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Entonces, afirma que se trata de un sistema organizado que lleva funcionando varios años. Preguntó. Lo afirmo. Una de mis compañeras de celda dijo que traen a alguien cada semana. Si llevan así 3 años, son cientos de víctimas. Romero asintió y anotó algo. En el despacho de al lado, un grupo de expertos trabajaba. Estaban examinando los ordenadores y los teléfonos confiscados. Montes entró allí y volvió 20 minutos después con el rostro sombrío. Han encontrado las conversaciones de Guerrero, les dijo a Isabela y al comandante Romero. En una aplicación de mensajería. Está todo. Listas de víctimas, cantidades, reparto del dinero. Llevan operando al menos 3 años. Más de 200 casos de extorsión. Isabela cerró los ojos. 200 personas, 200 vidas destrozadas. ¿Hay nombres?, preguntó Romero. Están los datos completos de cada uno. ¿Quién pagó? ¿Quién se negó? ¿Quién está ahora en la cárcel? Incluso están detalladas las cantidades, desde 50,000 hasta 500,000 rublos por persona. En ese momento entró en el despacho el inspector de la Brigada de Investigación Criminal, Marcos Aguilar. Tenía el rostro tenso. Uno de los detenidos quiere un acuerdo con la fiscalía. El sargento Mendoza dice que lo contará todo si le rebajan la pena. Romero intercambió una mirada con Montes. Que hable, lo grabaremos todo. La rebaja ya la decidiremos luego. 10 minutos después, trajeron a Mendoza al despacho. Estaba pálido y esposado. Lo sentaron en una silla. Miraba al suelo. Le escuchamos, dijo Aguilar. Mendoza levantó la cabeza. Toda la trama la ideó el comandante Morales, el jefe del distrito. Él es el supervisor. Se lleva el 30% de todos los sobornos. El resto nos lo repartimos entre nosotros. ¿Cómo funciona el sistema?, preguntó Romero. Mendoza tragó saliva. Morales asigna las zonas a las patrullas de la Guardia Urbana. Nosotros patrullamos la carretera, buscando buenos coches. Un coche extranjero de no más de 10 años significa que el conductor tiene dinero. Lo paramos con cualquier pretexto. Uno lo distrae mientras el otro le mete las drogas en el maletero o la guantera. Lo llevamos a la comisaría a ver a Guerrero. Guerrero lo intimida. Le habla del artículo, de los años de cárcel. Le ofrece arreglarlo por dinero. La mayoría acepta. Pagan y se van. El que no acepta pasa al siguiente eslabón de la cadena. ¿Qué cadena? Al inspector Castillo. Él fabrica el caso. Atestados falsos, análisis falsos, testigos falsos. Luego, el caso va a juicio. La jueza Serrano es de los nuestros. Le impone una condena condicional o una real, si la persona se resiste mucho. Romero se inclinó hacia adelante. ¿Y de dónde sacáis las drogas? Mendoza vaciló. Habla, rugió Montes. Parte la confiscamos en casos reales. Parte la compra Morales a través de sus contactos. Tiene vínculos con los traficantes locales. Él les da protección y ellos le dan la mercancía. Parte la usamos para tender trampas. Y parte la venden ellos de nuevo en la calle. Es un círculo. Isabela escuchaba y sentía náuseas. No era simple corrupción. Era una auténtica organización criminal, bajo la protección de las placas de policía.
Montes miró a Romero. Esto no es solo corrupción, es un grupo criminal organizado con uniforme, extorsión, colocación de drogas, fabricación de casos, tráfico de bienes confiscados, un repertorio completo. Romero asintió. ¿Dónde está Morales ahora? Mendoza levantó la vista. No lo sé. No pasa la noche en la comisaría. Tiene una casa en las afueras. Romero cogió su teléfono y marcó un número rápidamente. Desplieguen un equipo inmediatamente a la dirección del comandante Morales. Detención. Va armado y es peligroso. 40 minutos después llegó un mensaje. Morales no estaba en casa. Los vecinos decían que lo habían visto irse en un taxi hacía un par de horas con una bolsa grande. Ha huido, dijo Montes. Romero volvió a coger el teléfono. Orden de búsqueda y captura para Morales por todas las comisarías, aeropuertos, estaciones de tren, de autobuses. Detención inmediata. Pasaron 2 horas. El amanecer empezaba a teñir el cielo. Isabela estaba sentada en el despacho, terminando su tercera taza de café. Se le cerraban los ojos, pero aguantaba. El teléfono de Romero sonó. Respondió, escuchó, asintió. Entendido. Traédmelo aquí. Colgó y miró a los demás. Han detenido a Morales en el aeropuerto de Vnukovo. Intentaba volar a Estambul. Llevaba una maleta con 4 millones de rublos en efectivo. Isabela exhaló. Lo habían atrapado. Las 3 horas siguientes fueron una sucesión ininterrumpida de detenciones. 7 agentes de la Guardia Urbana, incluido Mateo, y 4 de la Comisaría de Distrito. El inspector Castillo. Todos implicados, todos esposados. Se los llevaban a los calabozos de la comandancia provincial. Los expertos continuaban trabajando con los ordenadores. Uno de ellos se acercó a Romero con unos papeles impresos. Comandante, hemos encontrado algo más. En el ordenador de Castillo, una lista de los casos que ha fabricado en los últimos 3 años. 15 personas están cumpliendo condenas firmes por esos casos. Todas inocentes. El silencio se apoderó del despacho. 15 personas, repitió Isabela en voz baja. 15 vidas destrozadas. Romero la miró. Pero ahora serán liberadas. Se revisarán todos los casos. Serán rehabilitadas y recibirán una indemnización. Isabela asintió. Al menos es algo. Fuera ya había amanecido por completo. Empezaba un nuevo día. Un día en que todo el país se enteraría de lo que había ocurrido en el pequeño pueblo de Puerto Umbrío y de cómo una sola persona podía cambiarlo todo. Pasó una semana. La historia de la comandante de la Unidad Especial Furia, que había destapado una trama de corrupción policial, se convirtió en la noticia principal de todos los informativos nacionales. La primera, Rosilla NTUE. Todos hablaban de lo mismo, de Isabela Vargas, de cómo había arriesgado su vida para sacar a la luz los crímenes. En la Dirección Regional del Ministerio del Interior se inició una purga en toda regla. Detuvieron al jefe de la Comisaría de Distrito que cubría a Morales y recibía su parte. 3 de sus subinspectores también estaban siendo investigados. Estaban examinando a todo aquel que hubiera tenido alguna relación con Guerrero y su gente. La detención más sonada se produjo al 4.º día. La jueza Elena Serrano fue detenida en el propio edificio del Tribunal Provincial. Intentó resistirse, gritando sobre su inmunidad, pero la inhabilitaron en 24 horas. Ahora estaba en prisión preventiva, junto a aquellos a quienes una vez había enviado a la cárcel con casos falsos. A continuación, detuvieron a 3 capos locales. Era a través de ellos como Morales volvía a poner en circulación las drogas confiscadas. Toda la cadena se había roto. Todo el sistema se había derrumbado. El gobernador de la región se vio obligado a dar una rueda de prensa. Estaba pálido, habló de la inadmisibilidad de la corrupción y prometió medidas drásticas. Pero todos sabían que, de no ser por Isabela, esa trama habría seguido funcionando durante años.
2 semanas después comenzaron los juicios. Se tramitaron por la vía de urgencia debido a la repercusión social. Todas las pruebas eran tan evidentes que las defensas ni siquiera intentaron rebatirlas, solo pidieron clemencia. A Héctor Guerrero le cayeron 8 años de prisión en régimen cerrado, extorsión, abuso de poder, uso de la violencia, intento de asesinato. Cuando leyeron la sentencia, estaba pálido, destrozado. El hombre que se creía la ley iba a acabar él mismo entre rejas. Al comandante Morales le cayeron 10 años. Además, la confiscación de todos sus bienes y la retirada de todos sus rangos y condecoraciones. Su mujer le pidió el divorcio 3 días después de su detención. A Javier Mendoza, el primero en testificar, le impusieron 4 años de libertad condicional. El acuerdo con la fiscalía funcionó, pero nunca más se le permitiría trabajar en la policía. A Mateo y al resto de los agentes de la Guardia Urbana les cayeron entre 5 y 7 años. Al inspector Castillo, 7 años y la inhabilitación perpetua para trabajar en las fuerzas del orden. A la jueza Serrano, 6 años y la inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público. Pero lo más importante comenzó después de las sentencias. La rehabilitación de las víctimas. Las 15 personas que estaban en prisión por casos fabricados fueron puestas en libertad. Todos los casos se archivaron por falta de delito. Isabela estuvo presente en la liberación de los 3 primeros. Vio cómo salían por las puertas de la prisión, cómo caían de rodillas, cómo lloraban sus familiares. Se revisaron más de 100 casos. A muchos les redujeron las penas. A otros los liberaron. El Estado pagó indemnizaciones a todas las víctimas, entre 500,000 y 2 millones de rublos a cada una. El dinero no les devolvería los años perdidos, pero era algo. La cúpula del Ministerio del Interior de la región pidió disculpas públicamente. De forma torpe, forzada, pero lo hizo. Lucía, la joven del calabozo, recibió una indemnización de 750,000 rublos. Le proporcionaron asistencia psicológica gratuita. La última vez que Isabela la vio fue en una foto en las noticias. Lucía había abierto su propia pequeña floristería y sonreía. Seguía adelante con su vida. La otra mujer, la que había guardado silencio durante toda la semana en el calabozo, también recibió una indemnización y ayuda. Incluso le envió una carta a Isabela, solo unas pocas líneas. Gracias por devolverme la vida. Vuelvo a poder respirar. Isabela regresó a su servicio en La Furia un mes después. Las heridas habían sanado, los moratones habían desaparecido. Solo unas finas cicatrices en sus muñecas le recordaban aquella noche. En la comandancia de la unidad especial se celebró una pequeña ceremonia. El jefe le agradeció personalmente su valentía cívica y su profesionalidad. Le entregó un reconocimiento. Todos los miembros del grupo aplaudieron. Después de la ceremonia, Montes la llevó aparte. «Sabes, al principio pensé que te habías arriesgado innecesariamente», le dijo en voz baja, «que deberías haber enseñado tu placa desde el principio. Pero destapaste una trama que nosotros habríamos tardado años en encontrar, si es que la hubiéramos encontrado alguna vez». Isabela se encogió de hombros. Solo quería entender cómo se siente una persona corriente frente a este sistema. Ahora lo sé. Indefensa, sola, abandonada. Montes asintió. Pero demostraste que el sistema puede cambiar si aparece alguien que no tiene miedo. Pasaron otros 2 meses. Isabela conducía por la misma carretera, volviendo de un fin de semana con su familia. Por la ventanilla pasaban los mismos paisajes, las mismas farolas, el mismo pueblo de Puerto Umbrío más adelante. Y de nuevo, luces azules, una patrulla de la Guardia Urbana en el arcén. Isabela frenó. Sintió una punzada en el corazón por un segundo. Un recuerdo. Se acercó un agente. Joven, educado. «Buenos días. Control rutinario de documentación, por favor».
Isabela le entregó su permiso de conducir. El agente lo miró, lo comparó con su cara y se lo devolvió. Todo en orden. Que tenga un buen viaje. Se alejó. Isabela exhaló y sonrió. Algo había cambiado. Quizá no mucho, quizá no por mucho tiempo, pero había cambiado. Arrancó, puso música y siguió su camino, mientras en su cabeza resonaban las palabras que se repetía cada día. No sé si todo el sistema ha cambiado. Probablemente no. Pero sé con certeza que cuando una persona encuentra el valor para enfrentarse al mal, eso crea ondas. 15 personas inocentes han vuelto con sus familias, y cientos más han evitado el mismo destino. Quizás no sea una victoria sobre toda la corrupción, pero es una victoria sobre un mal concreto. Y eso ya es suficiente, porque la justicia no son solo palabras grandilocuentes. Es la elección que cada uno de nosotros hace, de no callar cuando ve una injusticia, de no mirar hacia otro lado ante el dolor ajeno, de no rendirse cuando parece que el sistema es más fuerte. Una persona puede cambiar la vida de 30, y 30 pueden cambiar la vida de miles. Así es como empiezan los verdaderos cambios. Con un solo paso, con una sola palabra, con la decisión de no callar. Isabela sonrió y pisó el acelerador. La carretera estaba despejada. Por delante la esperaba su casa.